En el video de hoy quiero comentarte sobre dar tus primeros pasos en este programa de edición que es Lightroom. También quiero contarte un poco de cómo lo utilizo yo. Bueno, pero antes que nada quiero que entiendas de qué se trata este programa y de hecho, ¿qué es Lightroom? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que Lightroom es un programa de edición, pero creo que muy pocos saben que no solamente lo podemos utilizar para editar fotos, de hecho también se pueden importar hasta videos. Pero en este video no nos vamos a centrar de cómo editar videos en Lightroom, eso lo vamos a dejar para otro momento. Lo que sí quiero que hagamos en este video son los diferentes tipos de archivos que podemos importar y hasta incluso editar en este programa. También darte a conocer algunas herramientas que te pueden ayudar muchísimo como fotógrafo, tanto en la organización, entrega de trabajos y también la edición de tanta cantidad de fotografías. Porque para recordarte, Lightroom no solamente es un editor de fotos, sino que también nos puede servir muchísimo para la organización de las mismas. Y seguramente cuando quisiste empezar a usar este programa te surgió la duda entre uno muy similar y hasta incluso que tiene el mismo nombre, que es Lightroom y Lightroom Classic. ¿Para qué sirven estos dos? Bueno, te cuento que son dos aplicaciones diferentes que aunque compartan similitudes o hasta incluso herramientas, no significa que se usen para lo mismo. A ver, las dos sirven para editar fotografías, pero una está localizada un poco más para fotógrafos que tienen que editar muchísima cantidad de fotografías, por ejemplo, sesiones de 1000 fotos o hasta incluso más, y Lightroom está diseñada para no tantas fotografías, que de hecho no solamente Lightroom lo podemos contar en la versión de computadora o escritorio, sino que también lo tenemos en su versión web y hasta incluso para dispositivos móviles, que yo lo usé muchísimos años a través de un teléfono. Antes que nos adentremos a hablar sobre la interfaz y conocer un poco más sobre Lightroom, quiero que hablemos sobre los tipos de archivos que vas a poder importar en esta aplicación. Básicamente vas a poder importar fotografías en JPG, en RAW y hasta incluso videos, pero quiero que nos centremos en los dos primeros que te menciono. Lo que yo siempre te voy a recomendar en el caso de que quieras hacer ediciones en donde quieras recuperar bastante información de tus fotos, ponerle máscaras y hasta incluso presets, que más adelante te voy a contar qué son estos presets, te voy a recomendar que siempre trates de importar los archivos y sacarlas en RAW. Pero bien, si sos nuevo y todavía no conoces bien estos términos, déjame que te explique un poquito más. Las fotografías en RAW o el archivo NEF, dependiendo tu cámara y tu marca, va a ser la fotografía en crudo. Básicamente va a ser una fotografía o un archivo un poquito más pesado que va a tener más información a recuperar después en un programa de edición. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este archivo? Vamos a hacer una revelación básica o vamos a hacer ese revelado de esa foto subiendo distintos parámetros como por ejemplo exposición, contraste, sombras y hasta iluminaciones. Ahora bien, el formato JPG, para simplificártelo, es un archivo comprimido. Por ejemplo, las fotografías que sacamos desde nuestros dispositivos móviles son fotografías en formato JPG. Por ende, pesan muchísimo menos y ya estarían listas como para poder subirlas a redes sociales. Como te contaba, en nuestro caso nosotros vamos a querer editar estas fotografías agregándole bastantes cosas y para no hacer una edición destructiva y que esta fotografía después no termine teniendo una mala calidad, vamos a empezar de partida con los archivos en RAW. Bueno, ahora que te expliqué un poquito sobre esto, vamos a pasar a la interfaz, a conocerlo un poco más, pero no te quiero explicar parte por parte, sino que lo vamos a hacer un poquito más práctico directamente editando una foto. Bueno, ahora sí, adentrándonos en la interfaz, vamos a empezar a conocer un poco cómo funciona Lightroom. A primera vista parece un poco complicada, pero déjame decirte que no es nada del otro mundo. De hecho, lo vamos a tratar de simplificar lo máximo posible. Lo más importante que quiero que te lleves de este video no es solamente que puedas editar las fotografías como tal, sino que también puedas introducirte al programa más allá de la edición, como por ejemplo la organización, filtración de fotos y hasta incluso también guardado de tus sesiones. Recordemos que Lightroom también se caracteriza por su organización y diferentes herramientas como por ejemplo los álbumes que nos van a ayudar muchísimo a la hora de organizar nuestras sesiones en conjunto. Bueno, primero que nada vamos a comenzar con el programa. Por defecto seguramente te va a aparecer así con esta vista y quiero que nos centremos en el costado izquierdo. En el costado izquierdo vamos a encontrar las primeras funciones más importantes, que va a ser el de añadir fotografías. En este botón vamos a poder directamente importar todos aquellos archivos en RAW para poder empezar a editar. Abajo tenemos diferentes opciones y herramientas que nos van a ir ayudando a la larga, pero no quiero que nos centremos en eso, sino en las que están un poquito más abajo. Una de las características que tiene Lightroom que más me gustan a mí es el tema de poder organizar por álbumes.
A mí me pasa que tengo sesiones bastante variadas, como por ejemplo fotografía gastronómica, fotografía de evento, fotografía de producto, y no puedo tener todas las fotos así como ven en esta vista e ir buscando una por una. Por eso decido organizarlo con esta opción que tiene Lightroom, que es a través de los álbumes. Por ejemplo, voy dejando fotografías o directamente con el nombre de los eventos que fui teniendo y acá voy almacenando todas esas fotos. Recuerden que en este caso, como tenemos fotografías en formato crudo, lo que va a hacer el programa siempre va a ser guardar una copia de la fotografía ya editada y también una copia de la fotografía en crudo. ¿Cómo creo estos álbumes? Es muy fácil. Nos vamos al más directamente a crear un álbum o crear carpeta. Tenés tres opciones. A mí me gusta usar siempre la primera y ponerle el nombre de la sesión o, por ejemplo, el nombre del restaurante, el nombre del evento en general. Acá vamos a poder directamente ir importando esas fotografías que querramos editar y también filtrar. Básicamente para importar las fotos vamos a hacer lo mismo. Nos tenemos que posicionar en el álbum que acabamos de crear, nos vamos a añadir foto y vamos a buscar en nuestras carpetas las fotografías que querramos importar. Una vez que las tengamos seleccionadas, nos va a aparecer esta primera previsualización de las imágenes para ir viendo cuáles queremos empezar a filtrar. ¿Qué significa esto de filtrar? Básicamente vamos a elegir qué fotos se van a importar al programa y qué otras no. Por ejemplo, esta no me convence tanto, la puedo sacar y de hecho a mí me aparecen algunas que ya las añadí previamente, pero que las puedo mover tranquilamente a este álbum que creé. Una vez que añadí todas las fotografías me van a aparecer acá directamente y puedo cambiar la vista de este álbum. Para añadir cualquier fotografía que tengas en general y no la tengas en ningún álbum en particular, lo que vas a hacer es seleccionarlas, después hacer clic derecho y te vas a ir a la opción de añadir fotografías al álbum. Acá te van a aparecer todos los álbumes que tenéis creado y en este caso tengo que buscar el que acabo de crear, que es video YouTube Lightroom. Ya se agregaron, así que simplemente me voy a corroborar y acá tendría todas las fotografías. Bueno, de este lado izquierdo estuvimos viendo lo que es lo más importante para mí a considerar, que es el tema de la organización con álbumes para poder tener nuestras sesiones divididas por diferentes categorías. De hecho, Lightroom tiene muchísimas más opciones de filtrado que vamos a ir viendo ahora mientras vayamos avanzando en este video. Un punto muy importante que me parece a recalcar es el tema del almacenamiento tanto en la nube como el local. A mí lo que me gusta de esta versión de Lightroom es que yo puedo dejar las fotografías tranquilamente y eliminarlas de mi dispositivo, que acá van a seguir estando los archivos tanto en crudo como la fotografía editada, porque estaría usando los recursos de la nube de Adobe y de Lightroom. En cambio, si nosotros elegimos la versión local, va a ser directamente el almacenamiento que nosotros tengamos en nuestro dispositivo, que en este caso es mi computadora. Como te conté, Lightroom tiene muchísimas opciones de filtrado o clasificación, no solamente para nosotros poder ir descartando muchísimo más rápido de 500 fotos a quedarnos con 200, sino también para hacer una búsqueda muchísimo más rápido de esas fotografías. Uno de los filtros que a mí más me gusta utilizar es por el tipo de cámara. Casi siempre busco por el tema de con qué cámara lo importe para poder encontrar todavía muchísimo más rápido esas fotografías que estoy buscando. Por ejemplo, a mí me sale acá predeterminadamente la Nikon Z5 porque es la que configuré que me aparezca todo el tiempo. Otro también es un sistema de clasificación mediante estrellitas. Por ejemplo, nosotros podemos ir puntuando una vez que tengamos muchísimas fotos importadas. Por ejemplo, decir, esta foto me gustó muchísimo más, esta no tanto, y así después ir filtrando por la cantidad de estrellas que tengamos en nuestras fotografías para elegir las que sí van a pasar por edición y las que después vamos a descartar. No me quiero centrar tanto en el tema de la organización, sino que quiero pasar directamente al apartado de la derecha, que serían todas las opciones ya de herramientas para poder empezar a editar nuestra fotografía. Pequeña aclaración, esto es otro día, no sé qué pasó, pero se me perdió la grabación, la primera parte que voy a explicar sobre el apartado de luz, de revelar la foto, así que vamos a hacer como que no pasó nada y se los voy a explicar nuevamente. Bueno. Una vez que ya sabemos cómo importar la fotografía en Lightroom, que ya estuvimos viendo qué tipos de archivos también podemos importar, ahora quiero pasar a la parte de revelado y la edición en concreto de estas fotografías. Principalmente cuando estamos trabajando con fotografías en RAW, lo primero que vamos a hacer es hacer ese revelado, esa palabra que tanto repito, que es básicamente hacerle las primeras correcciones a la fotografía, antes de pasarla a llevarla a esas ediciones un poquito más jugadas, tanto con color, con efectos. Primero que nada tenemos que establecer la fotografía inicial y por eso lo vamos a hacer con el apartado de luz. Una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a hacer la parte del revelado de la foto va a ser el histograma, que es este gráfico de acá arriba. Si a ustedes no les aparece el histograma, no se preocupen que pueden venir a los tres puntitos
y directamente apretar en la opción de mostrar el histograma. El histograma básicamente quiero explicárselo de una forma sencilla, lo vamos a dividir en tres. Primero que nada hay que entender que es como si fuera un gráfico el cual nos va a ayudar a traducir la información de nuestra foto. Básicamente en estas tres partes vamos a dividir las partes oscuras en el extremo izquierdo, las partes medias o esos tonos medios lo vamos a poner en la parte central y después las luces o las altas luces, las partes que están muchísimo más iluminadas, van a estar en el extremo derecho. De esta forma podemos nosotros leer el histograma y interpretar cómo la fotografía estaría en cuestión. En este caso podemos ver que la mayor parte de la información se encuentra en las zonas oscuras, por ende nuestra fotografía se podría decir que está un poquito subexpuesta. Ahora bien, con todos estos parámetros nosotros podemos empezar a corregir lo que nos está traduciendo el histograma y también darle el estilo que nosotros querramos a la fotografía. En este caso yo puedo subir un poco las sombras, bajar un poco más las iluminaciones en la parte de atrás, que estas serían las luces más presentes. Podría subir un poco el contraste, tratar de subir un poquito la exposición, no mucho para que no genere tanto ruido, bajar el blanco y también las tonalidades negras las voy a subir un poquito más y podemos ver cómo el histograma a medida que yo voy moviendo también estos parámetros también se va moviendo, ya que la información se va a traducir a lo nuevo que yo estoy aplicando con estas herramientas. También tenemos otras opciones en Lightroom, por ejemplo la opción automática, que lo haría por defecto el programa. Esto es en el caso de que lo haga correctamente, pero yo siempre recomiendo que ustedes primero aprendan a revelar su fotografía en crudo para saber desde una entrada ustedes mismos. Una vez que ya tenemos más o menos el revelado y nos parece que está de acuerdo a lo que nosotros queremos, vamos a pasar a otro apartado, otra herramienta que sirve muchísimo, que es el tema de las curvas. El tema de las curvas va a modificar más o menos lo mismo teniendo en cuenta el histograma. Es también otra forma de ver el gráfico de diferentes formas. De hecho, nosotros podemos usar diferentes tipos de curvas. Tenemos curvas RGB que se traducen al tipo de color digital que nosotros estamos viendo, que es el rojo, el verde y el azul, que se dividen en dos tonalidades. Por ejemplo, si llegamos para un extremo, tenemos tonalidades más rojizas y para el otro lado serían tonalidades azules. A mí lo que me gusta hacer con las curvas es jugar para poder darle un poco de color desde entrada en el revelado de la fotografía. Como te decía, me gusta usar más que nada las curvas en RGB para empezar a darle ya los primeros pasos del color a nuestra fotografía. En este caso, a mí cuando por ejemplo me gusta hacer fotografías un poco más estilo vintage, como ese estilo así analógico, me gusta usar la parte de las curvas principalmente en las tonalidades un poco más oscuras, acentuando un poco los negros y subiendo un poco para arriba para deslavar un poco esa tonalidad. Este es un truquito que suelo hacer bastante en esas fotos que les quiero dar un poco ese estilo. De esta forma ya podemos tener un revelado básico de esa fotografía en crudo. Recuerden que esa fotografía en crudo nosotros siempre vamos a tener que darle ese revelado inicial para poder procesarla esa fotografía y que no sean solamente los datos e información. Llega uno de los apartados que yo siempre suelo modificar y de hecho es con lo que más empiezo a jugar con la fotografía y darle otro estilo, que es el tema del color. Primero que nada tenemos el equilibrio de blancos o el balance de blancos, que esto depende muchísimo de cómo lo hagas vos. Puedes hacerlo directamente desde cámara, que es una recomendación muy óptima para no tener que después acá en edición estar jugando con ese balance. Y si no, también tenemos diferentes ajustes como preestablecidos del programa que nos pueden ayudar un poco si recién estás empezando también con el tema del balance de blancos. Por ejemplo, podemos ponerlo en automático, luz de día, nublado, sombra, en fin, todos los que tenemos acá. Todos estos los vas a ir viendo cómo se ajustan y cómo se amoldan a tu fotografía. No es lo mismo poner este que poner este, por ejemplo, o este. Yo creo que lo voy a dejar acá. Después tenemos la matiz, que la matiz se va a predominar por dos tonalidades en principales, que va a ser el magenta y el verde. Por ejemplo, cuando sacamos fotos al aire libre y tenemos muchas zonas en verde, lo que podemos hacer para equilibrar tanto la piel como el fondo cuando tenemos plantas o árboles va a ser usar este apartado de acá para poder equilibrar la matiz del color tanto en la piel como del fondo. Tenemos dos apartados que van de la mano, que es la intensidad y la saturación. La saturación va a ser la cantidad de color que vamos a querer que tenga y la intensidad va a ser la fuerza con la que vamos a poner también esos colores. Por ejemplo, podemos subirle un poco la saturación, pero si vemos que es mucho, con la intensidad podemos ir bajándolo un poco más. El mezclador de colores nos sirve para focalizarnos en cada color en puntual de nuestra fotografía o de nuestra imagen.
Por ejemplo, si nosotros tenemos fotografías en donde predomina el color verde y queremos solamente modificar ese color, tanto su saturación o como su luminancia, vamos a utilizar esta herramienta en particular, donde vamos a poder modificar estas tres propiedades en particular. En este caso, a mí cuando me gusta trabajar con personas, lo que hago para equilibrar las tonalidades de piel cuando juego mucho con el color es venirme al mezclador y usar tanto el rojo como el naranja para poder ir corrigiendo el color de las pieles. Pasamos a una de mis herramientas que al principio me hacía doler un poco la cabeza, no te voy a mentir, pero que ahora me encantan y de hecho le da toda la mística y la magia a la foto final, que se trata de la gradación de color. Son estas tres rueditas acá o circulitos como los quieras llamar que va a tocar diferentes puntos de nuestra fotografía, principalmente los tonos medios, las sombras y las iluminaciones. Todo esto los podemos ir modificando uno por uno y a mí lo que me gusta es identificar primero que nada la fotografía. No es lo mismo una foto en clave alta o una foto de día que esta fotografía que estamos a oscuras y podemos ver que predominan muchísimo más las sombras y las tonalidades oscuras. Entonces, teniendo este dato en cuenta, lo que voy a utilizar con esta ruedita va a ser qué tipo de estilo o de tonalidad en general le voy a querer dar a las partes que están en sombra. Por ejemplo, yo soy mucho de hacer fotografías cálidas, por más de que sean de noche, y a mí lo que me gusta es elegir un tono similar a donde está el naranja y el amarillo y acá puedo empezar a subir la saturación, ven cómo va cambiando bastante la foto y podemos también corregir la luminancia que tanto queremos que se vea iluminado, podemos ver la fusión de este color con la fotografía y también el equilibrio del color. Yo siempre suelo dejar la fusión en 100 y el equilibrio ir modificándolo un poco más, lo mismo con la saturación. Esto lo podemos ir modificando con distintos colores, por ejemplo también lo podemos hacer con una tonalidad un poco más azul, que también siento que iría muy bien. Y yo creo que en esta tonalidad queda muchísimo, muchísimo mejor. Para ir viendo también estos avances, podemos hacer con estos ojitos que tiene acá, ir tapando para ver cómo van modificando nuestras fotografías. También podemos venir a esta opción de acá para ver un antes y un después. Esta es la fotografía en crudo y esto es lo que venimos haciendo nosotros. Como te dije, tenemos tres rueditas. Ahora vamos a ver la de los tonos medios, que va a ser el tono en general que va a tener nuestra fotografía también. Por ejemplo, los tonos medios va a ser en donde está la piel. Como ya le estuve dando una tonalidad más azul, puedo probar ahora sí con esa tonalidad un poquito más cálida y ver cómo se comportan estas dos tonalidades, que yo creo que va bastante bien. Lo mismo, el equilibrio lo mantengo en los mismos parámetros que en la parte de las sombras y puedo ir viendo cómo jugar con la luminancia de los tonos medios. Lo mismo, puedo ir viendo el antes y el después, cómo se va comportando. Y por último tenemos la ruedita de las iluminaciones, que van a ser todas estas partes que estén con muchísima más cantidad de luz, como por ejemplo las luces que salen a los costados o hasta incluso también este halo de luz que tengo acá arriba y también parte de la piel. Cuando hablo de iluminaciones, a mí me gusta mantener más o menos el estilo en particular que le quiero dar a la foto. Como ya les dije, me gustan muchísimo las fotografías cálidas. Lo que voy a hacer es tratar de darle un poco de ese estilo, pero no mucho, para también conservar la tonalidad azul de las sombras, que me gustó mucho. Lo mismo podemos ir viendo el antes y el después, y hasta incluso, de hecho, si no me convence ahora tanto el tema del balance de blancos o la intensidad o la saturación, puedo siempre ir volviendo para atrás e ir ajustándolo a medida que a mí me parezca y que quede exactamente como yo quiero mi fotografía. Bueno, la última ruedita, que siempre la dejo por aparte porque no es una que suelo modificar constantemente, es la ruedita del global, que va a ser la estética o el color global que va a tener nuestra fotografía. Para no decirle global, le vamos a decir general. Vamos a darle el color que más nos guste o que nosotros sientamos que va más con la vibra o la estética de la fotografía. En este caso, como yo estuve con las otras dos rueditas tratando de hacer todos los tonos cálidos, voy a seguir un poco por las tonalidades en azul para recuperar estas tonalidades que me gustan del fondo, que es la pantalla. Bueno, de esta forma ya podemos tener la fotografía muchísimo más avanzada de cómo empezamos con la foto en crudo a cómo le pudimos hacer un revelado básico y también le pudimos aplicar un poquito más de juego con el apartado de color. Quiero hablarte sobre un apartado que nos puede ayudar muchísimo más a darle diferentes texturas a nuestra fotografía y estoy hablando del apartado de efectos.
que vamos a encontrar diferentes herramientas como por ejemplo textura, claridad, borrar neblina, que nos van a ayudar a darles diferentes estilos a nuestra foto. Acá vamos a encontrar uno de los efectos más conocidos y virales y seguramente que lo has probado, que es el tema del grano. El granulado. El granulado no es nada más ni nada menos que ruido en nuestras fotos. Así que si te preocupas tanto por las zonas en donde tenés ruido en tu fotografía, déjame decirte que acá le podés agregar hasta incluso muchísimo más. En ciertas fotografías, como por ejemplo las de estilo analógicas o estilo vintage, esta opción es muy utilizada porque podemos aumentarle todavía más el grano y lograr tener ese estilo analógico en una fotografía que es 100% digital. Lo que sí me gusta utilizar en este apartado de efectos es la textura y la claridad, que es algo que me ayuda con la nitidez de la fotografía, que en sí tiene muy buena nitidez, pero siempre para sumarle un puntito más, teniendo en cuenta que la subo a redes sociales, me gusta utilizar estas opciones. No me abuso subiéndole la textura porque claramente van a quedar una foto bastante ruidosa y como sucia, entonces voy variando y máximo le suelo agregar entre 11 a 15, no mucho más que eso. Lo mismo con la claridad. La claridad va a ser como destacar como la textura, esas particularidades, por ejemplo, la textura de la ropa o hasta incluso el pelo, el fondo. Entonces, si nosotros nos abusamos, la foto puede quedar bastante fea a mi parecer, y en el caso de que querramos suavizar, que eso lo vamos a ver ahora con el tema de máscaras, querramos suavizar, por ejemplo, las luces o la piel, vamos a usar la claridad en menos. Otra opción que me gusta mucho es el tema de la viñeta. La viñeta va a ser un óvalo que se va a agregar en las puntas de nuestra fotografía y tenemos dos opciones, que sean negras o que sean blancas. A mí principalmente me gustan las oscuras y la uso más que nada para centralizar el foco de atención en mi sujeto de la fotografía. Y si la queremos usar en blanco sería algo así. Pero a mí me gusta de esta forma para poder centralizar en el sujeto. La herramienta de máscaras lo que va a hacer es seleccionar diferentes puntos de nuestra foto y separarlo de lo demás. Por ejemplo, si yo quiero editar solamente a la persona que está adelante, lo que voy a hacer es ponerle una máscara inteligente y lo que va a hacer el programa es reconocerme a esa persona o esas personas, porque también podemos hacerlo con fotografías de grupos y editar particularmente todo lo que estuvimos viendo con anterioridad, pero solamente lo va a aplicar al sujeto que estemos seleccionando. Por ejemplo, quiero subirle un poco más las sombras, quiero destacar un poco más el contraste, lo quiero exponer un poco más. Otra opción que me gusta mucho son los degradados que podemos utilizar. Yo los uso directamente como si fueran puntos de luz. Tenemos degradados lineales, por ejemplo, que la iluminación venga de este costado, podemos subirlo un poco más, ponerle contraste, iluminarlos. Pero lo que yo veo con esta fotografía es que podemos sacarle el provecho tanto al pincel como al degradado radial. Que el degradado radial va a ser este circulito o óvalo, dependiendo de la forma en la que vos le des, y vas a poder ponerlo, por ejemplo, en cada punto de iluminación. Y lo que voy a hacer es subir un poco más esa exposición y bajarle la claridad para darle como esta suavidad a la foto. En el caso de que quieras hacer todos de un mismo tirón, lo que yo hago es con el pincel le bajo el tamaño y empiezo a pintar todo eso que quiero darle mucho más potencia con la iluminación y también con la claridad. Por última, para no seguir haciéndola tan larga y si te gustaría una parte 2, déjame en comentarios que me súper sirve saber si te gusta este estilo de videos. Y hasta incluso estoy considerando hacer una serie de videos sobre Lightroom, sobre temas de edición, no solamente este tipo de fotografías, porque cada fotografía tiene su mundo para poder editarla. Así que déjame en comentarios si te gustaría ver un poco más de este contenido. Ahora sí, continuando con las diferentes herramientas, quiero mostrarte las últimas dos y después quiero hablar sobre el tema de exportar las fotografías de este programa. Primero que nada, el apartado de recortes o recortar, que acá vamos a redimensionar directamente nuestra fotografía para el medio en el que la querramos subir. Por ejemplo, tenemos diferentes formatos o tamaños para poder subir a redes sociales o hasta incluso para mandar para impresión o para una página web o para lo que la necesites a tu fotografía. En este caso tenemos diferentes ajustes preestablecidos, de nuevo, que nos van a servir para poner ese recorte. Por ejemplo, un recorte cuadrado que nos va a servir para Instagram. Después, por ejemplo, para fotografía en historias de Instagram también tenemos la proporción de 9:16. Y de hecho te voy a estar dejando en la pantalla diferentes proporciones para redes sociales que te van a servir para recortar tu fotografía dependiendo si la quieres subir a historias, al feed o si quieres hacer algún carrusel, por ejemplo, te voy a dejar estas dimensiones.
Si ustedes prestan atención a la hora de recortar la fotografía, nos aparece una cuadrícula, que en este caso yo lo tengo configurado que se vea la regla de tercios, que es por la regla en la que me rijo para sacar tanto las fotos y también para recortarlas y encuadrarlas. Pero esto lo podemos modificar. Esto lo podemos modificar haciendo clic en la flechita y podemos elegir cuadrícula, la de tercios, que es la que utilizo yo, quintos, diagonal, centrar, triángulo, proporción dorada, espiral dorado o proporción áurea, como lo conozcas, o también relación al aspecto de la fotografía. A mí me gusta utilizar la de tercios, pero vos podés elegir la que más cómodo te quede. Tenemos más opciones como de geometrías y también en este caso si queremos rotar o voltear o hasta incluso utilizar las funciones de espejo de nuestra foto, pero en la parte de geometría o transformar puede ser bastante interesante. Por ejemplo, si queremos que la foto esté un poco más desde vertical, si queremos que esté un poco más desde abajo. Esto va simplemente a la creatividad de uno y también a la necesidad. Yo la realidad es que no lo suelo usar mucho, pero la opción está. Estos ajustes preestablecidos no solamente puedes usar los que te brinda el programa, sino que también puedes usar los que crea la comunidad que utiliza Lightroom y hasta incluso puedes crear los tuyos, que esto yo creo que va para otro video para no hacerlo tan largo este, así que déjame en comentarios si te gustaría saber un poco más sobre el armado de presets, cómo aplicarlos a una misma sesión, porque no es lo mismo aplicarlo solo a una foto que tener que aplicarlo a más de 300 fotografías. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Yo sé que se hizo un poquito largo, así que bueno, espero que lo hayas visto en 1x5 o en por 2, así no se te hace tan largo. También, bueno, comentarte que seguramente ya lo viste, que no lo pude mencionar al principio del video porque me olvidé. Este video va a estar separado por las diferentes secciones para que vos puedas recurrir a la que necesites y no tengas que comerte todo el inicio del video o aquellas partes que ya las tenés un poco más afianzadas. Va de nuevo, si quieren más videos sobre Lightroom, capaz los hago un poquito más cortitos, como por ejemplo el tema de exportar, que considerándolo un poco más ahora, me parece que da para un video aparte, en donde te puedo enseñar hasta incluso cómo subirlas a redes sociales, en el caso de que no quieras que se te baje la calidad y cuáles son algunos truquitos que uso para que Instagram no me las comprima tanto a las imágenes. De nuevo, espero que te haya gustado este video. Está hecho desde el lado de que si todavía ni siquiera aprendiste a usarlo o es tu primera vez interactuando con este programa, puedas entender alguna de las herramientas y empezar a aplicarlas en tus fotografías. No es difícil, es cuestión de agarrarlo y practicar, pero bueno, por eso te traigo este video como inicial para que puedas conocer el programa, saber cuáles son sus funciones, más allá de lo que se conoce en general sobre Lightroom, y espero que te sirva muchísimo. Si te gustó, dale like, compartíselo a alguien que le pueda servir, no olvides suscribirte y muchísimas gracias por ver el video y apoyar mi contenido. Nos vemos en el próximo.